¿Qué le pasó a Delia? ¿Qué cree? Yo siento que ella ha sido mal asesorada, mal aconsejada. Creo que pensó que iban a salir a marchar por ella. Bueno, se equivocó si es que pensaba eso, ¿no? Pero, digamos, esa ha sido la última acusación que le ha hecho la Comisión Permanente, que ha aprobado por una larga mayoría esa acusación. Y lo que hace esta señora, como han hecho otros, como hizo Zoraida Ábalos y otros, inmediatamente se van al Poder Judicial donde tienen amigos, allegados para o cómplices, tratar de regresar. Y entonces dicen se ha violado el debido proceso, con pretextos absurdos, ¿no? Porque no se ha violado ningún debido proceso, ha sido acusada largamente, ¿no? Ha demorado muchísimo esta acusación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego ha pasado a la Comisión Permanente y luego al Pleno, la anterior, y ahora la última está en la Comisión Permanente, así es que no hay ninguna violación al debido proceso. Usted ha dicho que ella se ha ganado la inhabilitación por haberse peleado con todo el mundo. Claro, después ella pregunta, ¿y por qué votan así contra mí? Bueno, es evidente, ¿no? Se ha denunciado a medio mundo injustamente, porque nadie puede discutirle si acusa a alguien que realmente es culpable o sospechoso, con indicios razonables de culpabilidad, pero en este caso ella acusa a diestra y siniestra. En el caso de los congresistas, al parecer, los acusa para que a su vez ellos no puedan acusarla, porque eso es lo que dice, ¿no? Me están sancionando los que yo he acusado. Claro, se ha acusado a todo el mundo. O sea, ya el Congreso no podría actuar, estaría atado de manos, porque prácticamente más de la mitad de los congresistas tienen acusaciones que ha hecho Pero esta señora. tampoco pueden haber decisiones por venganza, ¿no? No, para nada, para nada. O sea, pero no porque ella los acusó, ustedes tienen que no, cortarle la cabeza. para nada. Por ejemplo, en el caso de la acusación que yo hice junto con los congresistas Cueto y Azurín, fue en octubre del año 2024. Ella no había acusado a nadie en ese momento porque todavía no era fiscal de la Nación, pero fue por el problema de esta ley de la policía. Pero, o sea, no había ningún problema con ella, ¿no? Pero esta señora, como digo, está fuera de sí, ¿no? ¿Y cree que con el fiscal, con el anuncio del fiscal Gálvez, bueno, todavía no tenemos un fiscal de la Nación oficial, ¿no? Él sigue siendo interino. Sé que esto se resolvería en enero o máximo febrero, pero ¿cree usted que con él la institución puede retomar algo de seriedad, de calma, de responsabilidad? Ha anunciado la disolución de los equipos especiales. ¿Qué piensa usted de estos anuncios que ha hecho el fiscal de la Nación? Sí, yo creo que lo que ha mostrado el fiscal Tomás Gálvez hasta el momento es una mayor seriedad, un mayor apego a la ley en sus decisiones. Creo que las cosas pueden mejorar muchísimo con él. Sobre lo que tú mencionas de la disolución de los equipos especiales, completamente de acuerdo. O sea, hay cosas por demás evidentes. Dice que el equipo de Lavallato ha fracasado, cosa que es clarísima, ¿no? Han hecho acusaciones falsas, acusaciones politizadas, acusaciones prevaricadoras. Y algo que yo he criticado muchísimo, el equipo que se llama Eficavip, que fue creado exclusivamente para perseguir a policías y militares a raíz de los sucesos de 2022-2023, donde las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional impidieron que Pedro Castillo retornara a Palacio y que hiciera una asamblea constituyente y que instauraran una dictadura chavista, como es lo que querían explícitamente. Y gracias a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estamos conversando aquí, el periódico donde estamos funciona, sino eso ya habría acabado, ¿no es cierto? Porque obviamente iba a intervenir todos los medios de comunicación, iba a disolver el Congreso, iba a hacer lo que Además, quería. los militares no fueron los que provocaron estas sazonadas tan violentas. Obviamente, O sea, fueron los de la izquierda los que quisieron incendiar la pradera. Y ellos defendieron los activos críticos. Así es. Si los atacan con piedras, con artículos pirotécnicos, tienen que defenderse. Bueno, Fernando, quemaron a un policía vivo, ¿no? Quemaron a un policía y asesinaron a 6 militares en el AVE, claro. Acuérdate, si esos militares hubieran disparado, hoy estarían procesados, pero estarían vivos. Así es. Entonces, disolver esos equipos es lo elemental, porque ¿cuál es la función del Ministerio Público? Debería estar persiguiendo a los que incentivaron la violencia contra
el país en ese momento, pero Pero no. el fiscal Pérez dice que él es el que tiene que escribir su papel en la historia, su nombre en la historia. Sí, de hecho va a estar en un pie de página, pero como una aberración, que es lo que es este señor. ¿Usted ¿no? cree que él es una aberración como fiscal? Claro que sí, pero ha fracasado completamente. Ha fracasado, no, pero no solamente ha fracasado, ha actuado con maldad, con perversidad, persiguiendo, metiendo a la cárcel a personas inocentes y siguen persiguiendo a muchísimas personas. ¿Cree que el caso de los cócteles, que el hecho de que se haya regresado pues más que a foja cero y que finalmente haya sido un tremendo fracaso para el Ministerio Público y una tremenda injusticia, hay que decirlo, para Keiko Fujimori, sin ser fujimorista, porque la señora ingresó 3 veces a prisión, ¿no? ¿Cree que este factor le va a ayudar a Keiko en las elecciones? No sé, eso ya es asunto de los electores, no sé, pero es evidente que esa acusación era absolutamente falsa. Hubo varios temas, ¿no es cierto? Aportes que no fueron declarados. Desde que yo tengo uso de razón, eso siempre ha existido en el Perú. Claro, los aportes nunca fueron Los declarados. aportes nunca eran declarados y en ese momento no era ilegal. No era delito. Además, decía lavado de activos. Lavado de Eso es lo activos. que decidió además el Tribunal Constitucional, pero la doctora Pacheco tuvo un voto en divergencia porque dijo que esa decisión de la ilegalidad tenía que ser decidida por los jueces, no por el TC. Bueno, sí. Ahora, el lavado de activos es absurdo, ¿no? El lavado de activos es cuando tú tienes dinero ilegal que proviene, por ejemplo, del narcotráfico y tratas de introducirlo en el sistema legal con alguna argucia, con una empresa falsa, una cosa así, pero en este caso no hay absolutamente nada de eso. Y el origen de los fondos, eso es absolutamente increíble. En Brasil nunca nadie dijo que los fondos de la Caja 2 de Odebrecht, de lo cual se acusa a Fuerza Popular, aunque Fuerza Popular niega haber recibido eso, pero nunca nadie dijo que fueran fondos ilegales, eran fondos legales de la empresa que usaban para financiar campañas electorales, lo cual no es un delito, o a veces para pagar coimas, pero ahí el problema no está en el origen de los fondos, sino en la finalidad, ¿no es cierto? Que usas para pagar una coima, eso es absolutamente ilegal, pero el origen de los fondos no era ilegal. Entonces todo se cayó, todo, absolutamente todo. Y en el caso de los empresarios peruanos, Fernando, yo sí creo que cada uno puede hacer con su plata lo que quiere. Así es. Y si tú quieres apoyar a un político, bueno, deberías de transparentarlo, entiendo que no se hace y me preocupa porque luego puede ser susceptible de pensar que si yo te doy plata, luego te voy a pasar y te voy a cobrar la factura, pero finalmente es tu plata. Claro, pero digamos, no es necesariamente así, ¿no? Tú puedes recibir dinero para una campaña y no tienes que prestarte para nada turbio, pero en fin. Bueno, pero luego puedes buscar promoción de leyes o ventajas. Puedes, sí, puedes. Ya, pero digamos, no había en ese momento ninguna ilegalidad. Ahora en el Congreso, en función de todo lo que ha ocurrido en los últimos años, hemos dado disposiciones para permitir la financiación privada de los partidos, cosa que también en la época de Vizcarra prácticamente se había anulado, ¿no? Correcto. Lo cual es absurdo porque ahora lo que podrías tener es financiación de la minería ilegal, del narcotráfico y todas estas economías todo ilegales. Lo que están acostumbrados a negociar. Y ahora se ha hecho todo lo posible. Eso, por supuesto, no es una barrera infranqueable, puede haber, pero hemos hecho todo lo posible por transparentar la financiación de los partidos que tendrán que hacerse bancarizados, en fin, poniendo el nombre de quién es el destinatario y quién es el que da el dinero. Bueno, todas las normas están ya hechas para eso, van a regir en estas elecciones y por lo menos van a evitar en gran medida que haya esta financiación ilegal. No la van a impedir completamente, claro, porque seguramente hay delincuentes siempre, pero en fin. Muy bien, y ahora quiero entrar de lleno al Congreso. Bueno, Noemí Marín, dejen su like, muy bien, Noemí. Además que el like en el streaming es muy poderoso porque nos permite llegar a más audiencia, ¿no? A más seguidores. Pueden también preguntarle lo que quieran al presidente del Congreso, evidentemente con respeto, ¿no? Lo único que yo siempre pido es respeto. Que si le corresponde a la expresidenta Dina Boluarte se le debería dar, ¿qué es eso? La pensión. No, pero a los ojitos, pensé que era parte de un lenguaje ya, es que
Natalia bueno, han decidido ustedes que no le va a caer la pensión. No, usted no. Es la asesoría legal del Congreso. Bueno, pero finalmente no lo merece, ¿ah? No, no sé, eso ¿usted no qué lo piensa sé. como presidente del Congreso? No. Lo que ha decidido la asesoría legal es en función de las normas. No ha sido una decisión política, ¿no? Porque podía también decir que ha sido una decisión política. No, ha sido una decisión estrictamente legal. ¿Pero usted está de acuerdo, como presidente del Parlamento, de que Dina Boluarte no tiene por qué recibir una pensión vitalicia? Bueno, yo tengo que respaldar naturalmente la decisión que se ha tomado en función de las normas legales vigentes. Ya, pero esa es una respuesta bien diplomática, bien institucional. No, es ya, institucional, pero ahora estoy en un cargo institucional. Yo sé, pero yo le pregunto a Fernando Rospigliosi, el político de siempre, el analista, o sea, es una frescura pedir más de 35,000 de por vida cuando ha sido una presidenta tan frívola, tan mediocre, por Dios santo, nos ha llevado al cadalso, y lo único que hizo fue operarse y llenarse de relojes. Entonces, como que muy fresco, ¿no? Pedir una pensión vitalicia, ¿o no? Sí, hay ese problema que tú mencionas, ¿no? Pero no, yo quiero insistir que es una decisión legal. Institucional, no legal. política. No es política. Podía haberse tomado una decisión política, pero en este caso no ha sido así. Ha sido simplemente la Oficina de Asesoría Legal que ha dicho eso. Bueno, lo veo bien mesurado al presidente del Parlamento. No lo acostumbro a escuchar así a Fernando Rospigliosi. Pero a ver, sigamos. Este Parlamento, Fernando, hace uno de los peores. Yo sé que me va a decir todos los congresos son los peores, pero particularmente este Congreso hemos tenido serias acusaciones tienen denuncias por doquier, los mal llamados niños, pero ahí están estos congresistas con acusaciones serias de corrupción, de haber recibido dinero para promover leyes. Bueno, yo creo que es un parlamento para olvidar, para pensar bien nuevamente el voto de a quién se lo das, a personas preparadas y no a ganapanes que no sabían ni dónde estaban parados. ¿Cuál es el mea culpa que usted hace como presidente del Congreso? Estamos entrando ya en la recta final de este parlamento. Digamos, tendríamos que hacer un balance, ¿no es cierto? Sí. Y todas las cosas que tú dices, es cierto, han habido esas acusaciones que son muy feas de mochasueldos, de haber recibido dinero de Castillo para votar en un sentido u otro, cosas... De Sagoray, ¿no? A través de Salatiel Marrufo, sabe Dios si llegó o no a los congresistas para la ley del atún. Todo eso hasta la corta uñas y cosas de ese estilo, ¿no? O sea, realmente hay... La señora que se hacía la pedicure, qué asco. Cosas muy feas. Sí. Pero... ¿Se acuerdan, no? La congresista, Dios mío. También quisiera destacar que a pesar de todo eso, este Congreso se mantuvo firme, a pesar de la cantidad de gente que había metido Castillo frente a ese gobierno, con Mari Carmen Alba y luego con los siguientes con intenciones serias de hacer su asamblea, ¿no? Constituyente. Bueno, claro, pero el Congreso sí, lo mantuvo a raya. Es verdad. Luego lo vacó el 7 de diciembre de 2022. Después de que él diera un golpe, ¿no? Así es. O sea, pudo haber hecho otra cosa y no estaríamos acá, para decirlo nuevamente. Ha hecho la bicameralidad. Ha dado... Pero le han dado demasiado poder al Senado. Eso bueno, es una de las grandes críticas de Adriana Tudela, que es ahora candidata. Sí, pero ¿no? ese es uno de los temas en discusión. Hay gente que opina eso y hay gente que opina lo contrario. Pero la restauración de la bicameralidad es muy importante para evitar estas cosas que mucho se ha criticado precisamente a este Congreso y a todos los anteriores, de que en un día puedes aprobar una ley exonerándola. ¿Se equivocaron de una serie de trámites. al vacar de manera express a Dina Boluarte? Bueno, yo no consideraría eso un error, sino fue una circunstancia donde... Pero fue express, Fernando. ¿Ah? Fue express. Su propio abogado ha dicho que no le dieron... No, fue express. Y no te le digo, yo empecé de dirigiendo ese día la sesión porque Gerí, que era el presidente del Congreso, estaba en Palacio con Dina. Y yo inicio la sesión poniendo en la agenda el proyecto de ley XXX que se iba a discutir. Y de pronto empiezan a gritar lo de la izquierda y se suman los de la derecha y se armó un griterío fenomenal y tuve que suspender la sesión. Fuimos a una junta de portavoces. ¿Imaginó que ese día iban a vacar a Dina? No, para nada, para nada. Y
regresamos a la sesión y todo el mundo hablaba ya de tumbarse al gobierno y fue imparable. Inmediatamente se invitó al Consejo de Ministros para que fuera a sustentar los puntos de vista del gobierno, claro, a las 3 de la tarde, pero ya era tarde, ya había un ambiente. Y en la noche, cuando tú dices, como tú has señalado, que se produce ese problema, el vocero de Fuerza Popular plantea que Dina Boluarte vaya al día siguiente para darle tiempo para preparar su defensa. Se armó un griterío espantoso y nadie quería atender nada. Dijeron, no podemos esperar un día. ¿Pasó por un momento por su mente no aceptar la presidencia del Congreso? Bueno, fue la cosa tan rápida que prácticamente no había opción. Ahora, bueno, recuerda... yo prefiero a Fernando Rospigliosi que evidentemente a Valdemar Cerrón, ¿no? Yo no entiendo, Fernando, discúlpame, pero ¿cómo puedes convivir con Valdemar Cerrón? Bueno, pero... O sea, de verdad. Esa es la realidad se han casado con el Perú Libre. Esa es la realidad del Congreso. Ahora, mira... Bueno, uno puede estar en esa realidad, pero no convivir, no casarse con ellos, ¿no? No convivir tampoco. Yo creo que Keiko ha coqueteado feo con Vladimir, ¿tú no crees? No. Ahora, recuerda que yo desde el comienzo del gobierno de Boluarte había dicho Dina Boluarte es precaria y probablemente caiga antes de 2026. Y lo dije además, 75% de posibilidades que caiga y 25% que se mantenga. Ese fue mi análisis político antes de entrar yo al Congreso. Ahora, jamás me imaginé que yo iba a estar ahí en ese momento. Y ahora hay que recordar que Fernando entra como accesitario de Nano Guerra García, que lamentablemente pues murió por un infarto, ¿no? En Arequipa. Escúchame, también tenemos que entrar de frente. Me parece bien que Víctor Vargas, y hay varios que te están preguntando, hablan de tu mutación, ¿no? De tu mutación política. Es más, el otro día Colchado te ha dedicado un tuit, ahora te lo voy a leer, pero Víctor Vargas te está preguntando, por favor, de nuevo a Noemí, ahorita leo todo lo que ha dicho Colchado sobre López Chao y sobre su artículo sobre Víctor Polay, pero el mensaje anterior, Rolo, ¿me lo puedes poner? Te preguntan sobre tus cambios políticos, ¿no? El hecho de que tú hayas comenzado en la izquierda y que luego hayas devenido pues en un partido de derecha. Entonces yo sí te quiero hacer y unirme a la pregunta de los seguidores, si este paso de la izquierda a la derecha liberal, conservadora, ha sido una evolución intelectual honesta o realmente has corregido tus errores de juventud. Yo fui militante de izquierda durante 12 años. 12 años de mi vida, cuando era duro ser militante, no como ahora. Fui militante de izquierda del año 68 al 80, durante la dictadura militar. Y ahí no habían elecciones, no habían puestos, no había congreso, no había municipio, no había nada. Era muy duro ser militante y yo durante esos 12 años... O sea, ¿tú apoyabas a la dictadura de Velasco? En contra. Yo luchaba contra la dictadura de Velasco. Toda mi vida como militante de izquierda fue en contra de la dictadura de Velasco. ¿Siempre en contra? Siempre en contra, siempre. Y abandoné la izquierda, decepcionado de esa izquierda, el año 80, en mayo de 1980. ¿Por qué la abandonaste? Si tuvieras que resumir, porque siempre te preguntan en redes y el otro día, ahora te leo el tuit de Colchado, te recuerdan que cambiaste, que mutaste. Sí, claro. ¿Por qué? Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué te decepcionó? Dos cosas. Uno, el fracaso, digamos, internacional del socialismo, del comunismo. Ya era claro que China en el año 80 estaba con Deng Xiaoping volviendo al capitalismo. La Unión Soviética estaba en una pésima situación. O sea, todos los íconos de la izquierda se iban desmoronando. Correcto. Pero desde el punto de vista práctico, para mí fue muy importante ver la división de la izquierda en el año 1980, en las elecciones de 1980 justamente, porque durante los 12 años de dictadura, o gran parte de esos 12 años, estábamos en la clandestinidad, los partidos eran ilegales, no había política, no solamente los partidos de izquierda, los de derecha también, Acción Popular, todos los partidos eran ilegales. Pero con la Asamblea Constituyente de 1978, los partidos empiezan a actuar en la legalidad y entonces ya se les puede ver las caras. Y ese periodo 78-80
para mí fue muy decepcionante, porque ahí vi cómo se comportaban los dirigentes de izquierda que tenían las cosas que ahora vemos comúnmente, pero que yo no me imaginaba, porque yo nunca había podido vivir en democracia. Claro. Yo voté por primera vez ¿En el en el 80 para una elección presidencial. Wow. Y tenía 33 años. Por Nunca antes había primera votado. vez. Claro, la última elección fue el año 63, cuando se eligió la ONU, cuando yo estaba en el colegio. Pero viste entonces todos los acuerdos, las componendas. Y Porque las la izquierda divisiones. se la dividió, pero componenda- también se acomodó muy bien. ¿Ah? En las divisiones en 5 grupos en el año 80. Entonces, para mí eso fue Y ahora López completamente Chao decisivo. es el rostro de esta izquierda caviar, ¿no? Que se aglutina Sí, sí, sí. y que supuestamente lava la cara y se instala en un trono intelectual que particularmente yo no les creo, igual los voy a entrevistar, pero me parece que han tenido unos matices bastante antipatriotas en los últimos años. Pero voy a referirme a un tuit del coronel Colchado, que habla sobre este artículo funesto que escribió López Chao sobre Víctor Polay Campos. Claro, en el año 89. En el año 89, cuando él estaba preso, Polay Campos. Cuando el Era MRTA claramente un terrorista. Era terrorista y habían hecho atentados, tenían las cárceles del pueblo y toda la perversidad que ellos y Sendero Luminoso hacían en nuestro país. Entonces Colchado dice que él agradece la oportunidad de aclarar que sí hizo inteligencia para combatir el MRTA y que lo volvería a hacer, y que Víctor Polay siempre ha sido y será un terrorista, escribe. En eso no tengo dudas ni matices. El señor López Chao, como varios políticos de su generación, como Fernando Rospigliosi, y te menciona, coincidió con Polay en espacios apristas por esos años. Pero ellos hoy reconocen sin titubeos la naturaleza terrorista del MRTA. Y eso sí te quiero preguntar por lo que ha dicho Colchado. ¿Tú coincidiste con Polay Campos? ¿De qué está hablando Colchado? El esbirro, además de ser un personaje corrupto y nefasto, es además un ignorante. Yo jamás en mi vida he sido aprista, nunca. Jamás. Y en efecto, Polay era aprista. Pero en algún momento del partido coincidiste como los personajes de la izquierda de tu nunca. generación con Polay. Nunca. Polay, como digo, era aprista. Entiendo que al final de los años 70 empezó a coquetear con la izquierda y probablemente haya trabajado con algún grupo de izquierda, pero yo nunca coincidí con Polay. O sea, coincidir con Polay en un espacio aprista es absurdo, porque como digo, yo nunca fui aprista. ¿Pero qué piensas de ese artículo que escribió López Chao? Porque él incluso le acaba de confesar a Marcos Cifuentes que a él le pidieron el artículo. Yo, discúlpame si a mí alguien me pide un artículo de alabanza de mi amigo de la juventud, que ahora es terruco, no le escribo, pero ni por asomo. No, o lo pues, que escribiría diría que es un, ¿no? Que es un traidor, que se convirtió en un perverso y miserable terrorista que le hizo la vida a cuadritos al Perú entero. Lo que pasa es algo muy sencillo, que había un sector de la izquierda o de las izquierdas en esa época que coqueteaban con los grupos terroristas. Y estamos hablando del año 89, cuando el terrorismo ya había causado inmensos daños al Perú. El terrorismo empieza con Sendero Luminoso en el año 80 y el MRTA el año 83. ¿Y crees que la izquierda de alguna manera fue tibia con ellos? Depende. Habían diversas facciones en la izquierda. Algunos eran tibios, otros no. ¿Y López Chao qué te ha parecido después de escribir este artículo? La verdad es que yo no me acordaba de López Chao en esa época. No era Nadie un personaje, se acordaba, claro. No era un personaje relevante, pero ese artículo que le han sacado muestra que era por lo menos complaciente con el terrorismo, no con la izquierda, sino con el terrorismo. Ahora, puede haber cambiado, bueno, ya es su problema, que aclare lo que tenga que aclarar. Pero ojo, respecto al pasado aprista de Polay, recordemos también que una de las primeras aventuras de lucha armada en el Perú la hace Luis de la Puente Uceda en el año 1965, que también era aprista. De la Puente Uceda fue aprista, que luego, influenciado por la Revolución Cubana, inicia
esta aventura del MIR en el año 65, que fue rápidamente aplastada por las Fuerzas Armadas. Correcto. Polay más o menos sigue un camino similar, ¿no? Bueno, muy bien, para los que recién se conectan, los que ya se bañaron, los que están yendo al trabajo, pues que es verdad, Fernando, hay gente que tiene la dicha de levantarse tarde. Fernando y yo hemos madrugado, estamos entrevistando al presidente del Congreso peruano, al señor Fernando Rospigliosi, que además es candidato al Senado con el número 3. No puedo hablar de eso porque de repente el jurado de Pacamayo me cae encima. De verdad. Bueno, no pueden haber. En este momento digo, es una locura. Es una locura, es una estupidez, discúlpame, que lo diga con todas sus letras. O sea, ¿cómo no van a poder decir su número? Pero bueno, el señor Fernando Rospigliosi es candidato al Senado por Fuerza Popular. Pero claro, él no puede hacer ninguna promoción ni campaña, porque si no le va a caer una multaza. Lo que ha estado diciendo es que, si bien es cierto, reconoce las críticas del Congreso actual, también ha puesto los puntos sobre las sillas, porque ha sido este Parlamento el que ha frenado la intentona golpista y la intentona de hacer una asamblea constituyente de la izquierda más bruta y achorada que llegó con Castillo al Parlamento. Estamos hablando ahora de su pasado, ¿no es cierto?, de su transformación. Dice que en efecto estuvo militando 12 años en izquierda, pero que luego él fue largamente decepcionado después de no solo de la caída internacional, ¿no es cierto?, de estos movimientos, sino, ahora te voy a preguntarle, Villamarena, sino de las componendas que se hicieron en la Asamblea Constituyente. Villamarena te dice, no ha respondido la pregunta de a cuántos partidos políticos apoyó y que se quedó en los 80 y de ahí en adelante, ¿no será que se acomoda de acuerdo a intereses personales? Bueno, vamos a preguntarle, porque después en los 80, ¿qué pasa con usted? Nunca he militado en ningún partido político salvo en Fuerza Popular. Bueno, pero apoyó a Alejandro Toledo. Ah, claro, sí. Y fue recontrapata de Gustavo Gorriti. Claro, yo conocí a Gorriti en los años 90. Claro. Porque cuando lucharon contra Fujimori. No, cuando yo trabajaba en Caretas, él ya no trabajaba en Caretas, ¿no? Nunca hemos coincidido, pero sí tenía vínculos porque él en los 80 había trabajado en Caretas. Pero digamos, ambos lucharon contra el fujimontesinismo. Bueno, Gorriti estuvo fuera, ¿no? En Panamá y luego regresa. Sí. Bueno, regresa ya al final, el año 2000. ¿Qué piensa hoy de Gustavo Gorriti? ¿Perdón? ¿Qué piensa hoy de Gustavo Gorriti? Bueno, desgraciadamente equivocó el camino, ¿no? Él siempre ha tenido un ego muy grande y equivocó el camino, pues se metió a tratar de controlar la política a través de la Fiscalía, que la Fiscalía jugaba un papel político, ¿no? O sea, ¿sí cree usted que Gorriti ha sido el titiritero de los fiscales? Bueno, no tengo dudas de eso, ¿no? Él, según todos los testimonios, el de Villanueva, por ejemplo, muestra cómo había una relación estrechísima y él, conociéndolo, no tengo tampoco duda de que claro, las cosas que decía. Incluso yo publiqué un artículo justamente en El Comercio al principio de toda esta historia, porque me habían contado de la Fiscalía cómo él va, cuando Pablo Sánchez era fiscal de la Nación, va a la oficina adjunta, a la de Pablo Sánchez, a la sala de reuniones, y Pablo Sánchez le trae al fiscal Hamilton Castro, que era el que se encargaba del caso Odebrecht. Y lo graba. Y él lo estaba grabando clandestinamente. Sí. Pero no solamente eso, sino lo que dice Hamilton Castro es que le estaba dando instrucciones, ¿no? Cosa que hace después con Pérez y Vela y todo. Según relato de Villanueva, ¿no? Es verdad. Claro. Y al igual entonces yo lo publiqué eso y él después lo admitió, ¿no? O sea, que había tenido esa reunión con Pero Hamilton curiosamente Castro. Toda la investigación que ha pesado sobre Gorriti, Vela y Pérez se ha archivado, ¿no? De manera muy sorpresiva y complaciente. Se muestra pues la situación de la Fiscalía. Sin diligencias preliminares, Fernando. No, nada. Y lo que esto ha venido diciendo Villanueva también, hace 5 años que el celular de Yanet Talavera está en la Fiscalía y no lo abren. 5 años. No lo abren porque habría información muy delicada. Sobre Vela. Sobre Vela. Y sobre las elecciones de 2021. Sí, pero yo creo que ya borraron todo lo que había. No sé, ¿por qué no lo abren? No, seguramente. Es rarísimo. Sí. Ahora, Gorriti, al igual que Delia Espinosa,
persona que lo acusa, persona que la ataca, denigra, ¿no? Y insulta en sus artículos, que dicho sea paso, perdóname, son demasiado guachafos a la hora de ser escritos, ¿no? Pero, a ver, sigamos entendiendo bien el pensamiento político de Fernando Rospigliosi. Entonces, Vica y Colchado, y ahora Antauro, ¿no? Quieren llegar al Congreso. Y usted ha sido bien crítico de ellos. ¿Qué piensa de estas candidaturas? Bueno, ese sujeto Antauro es un criminal, un asesino de policías. Asesinó a 4 policías en Andahuaylas el año 2005 y por razones políticas fue puesto en libertad. Primero, en el gobierno de su hermano, de Ollantumala, le rebajaron la pena de manera absolutamente indebida. 4 policías asesinados y le rebajaron la pena, y después en el gobierno de Castillo prácticamente lo indultaron y lo dejaron salir. Ese criminal está ahora libre, paseándose por el país y queriendo entrar al Congreso. Es realmente inaudito, ¿no?, lo que ocurre en el Perú con este tipo de gente. ¿Y